Éxodo capítulo 19, hoy iniciamos una serie que tendrá 4 divisiones, o sea 4 domingos. Quiero llevarnos a Éxodo capítulo 19, la serie se llama Avivamiento en el Desierto. Y hoy quiero hablar, al introducirme, sobre cuando Dios nos lleva al desierto. Capítulo 19 de Éxodo, versículo del 1 al 8, y después vamos a ir a Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros lo que hice a los egipcios, tomé sobre las alas de águilas y os dio a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellas todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En el versículo 14 del capítulo 2 de Oseas dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré ahí a su corazón. Como estas son enseñanzas más que prédicas, entonces vamos a tratar de definir muchas cosas que nos permiten entender mejor el trasfondo. Normalmente los desiertos, cuando lo vemos en el sentido literal, son lugares geográficos. Pero cuando lo vemos bajo la analogía bíblica, los desiertos son procesos espirituales. Diga conmigo: procesos espirituales. Los procesos espirituales dicen que todo proceso inicia y todo proceso culmina. Lo que a veces usted y yo no sabemos es en qué etapa del proceso estamos. No logramos discernir si apenas va empezando, si estamos a la mitad o si ya vamos de salida. Eso muchas veces lo terminamos de discernir cuando el proceso ha terminado. Pero cuando hablamos de desiertos, no hablamos tanto de un lugar geográfico, bíblicamente hablando, sino que la analogía es la representación que en un cristiano los desiertos son procesos espirituales de formación. O sea, el desierto es intencionalmente permitido por Dios. Diga conmigo: Dios permite los desiertos. Y por eso en otras ocasiones he dicho que todos, desde el que les predica, a veces nos cuesta orar conforme a la voluntad de Dios, porque si por nuestras oraciones fuéramos, usted y yo no pasáramos desiertos. Lo voy a decir de nuevo: si por nuestras oraciones fueran, usted y yo no pasáramos desiertos, porque todas nuestras oraciones van encaminadas a líbrame, quítame, apártame. O sea, al final no queremos sufrir, o no queremos pasar momentos adversos o difíciles. Eso es parte de la naturaleza humana. O sea, si yo a usted le dijera: ¿qué prefiere? ¿Una vacación en Roatán, irse allá a San Miguel, a uno de esos lugares donde se siembra y estar ahí 12 horas trabajando de sol a sol? Pues obviamente usted no va a decir: me voy para Roatán. O sea, nadie por naturaleza nos gusta esos procesos, pero esos procesos intencionalmente son permitidos por Dios. ¿Quién posicionó geográficamente a Israel en el desierto? Fue Dios. ¿Por dónde lo guió la nube? En el desierto. Cuando salieron de Egipto, ellos tuvieron que ir y transitar por ese desierto.
El desierto no es castigo. Y aunque la figura del desierto pareciera ser una zona de olvido, el desierto es un diseño soberano. Dios no nos lleva al desierto para destruirnos. Yo quiero que usted ponga su mano en su corazón, cierre sus ojos y diga: Señor, gracias, porque cada desierto por el que he pasado no ha sido para ser destruido. Y entonces la pregunta es: si no es para ser destruido, entonces ¿para qué pasamos los desiertos? Y Dios nos lleva al desierto para desintoxicar nuestra alma. Ahí se quita todo aquello que a Él no le agrada. Pero ese proceso no es fácil. ¿Quiénes han tenido la situación de luchar con alguien que padece una adicción? Nosotros en mi casa con mi tío. Qué difícil es cuando ellos tienen que pasar ese proceso. No es fácil. Hay una lucha. Hablo de ese proceso de quitar todo lo tóxico que hay. Y los desiertos son para quitar todo lo tóxico que hay en nuestra vida. Cosas que a veces ni usted ni yo creemos que las tenemos, pero que el Espíritu Santo que escudriña nuestra vida sabe de qué padecer. Hazme un favor, pregúntale al que está en la par suya, dígale: ¿eres orgulloso? Dígale: ¿eres orgulloso? Yo casi le aseguro que al que le preguntó le va a decir: no, yo no. Casi estoy por seguro que le va a decir. Hazme otro favor, dígale: ¿eres obediente? Yo le aseguro que la mayoría va a decir: sí, claro. Porque esa es nuestra naturaleza. Nos cuesta ser honestos y aceptar nuestras equivocaciones. Entonces, como Dios sabe que de nosotros no va a salir o no va a haber la intención, Dios ubica procesos espirituales en nuestra vida que se llaman desiertos. Ahora, sabemos la historia: Israel fue liberado, 430 años de esclavitud aproximadamente, pero aún ellos necesitaban ser procesados. Y aunque esa generación que sale de la esclavitud va a deambular 40 años en el desierto, qué importante era, porque aunque ellos caminaron 40 años, les costó quitar todo lo tóxico. Muchos eruditos bíblicos coinciden que quizás, aunque ellos salieron de Egipto de forma geográfica y de forma literal, Egipto no salió de ellos. No sé si me doy a comprender. Lo anduvieron en su pensamiento, en su costumbre, en su conducta, en sus tradiciones, aunque ya no estaban allá. Entonces el desierto era necesario para eliminar eso tóxico que impedía que ellos vieran, contemplaran, alcanzaran y aún poseyeran lo que Dios ya les había dicho que les iba a dar por herencia. Para nosotros el desierto es una etapa difícil, árida, que nosotros la vemos como un proceso de prueba, un despido, una situación económica grave, una enfermedad, un diagnóstico médico, un hogar a punto de destruirse, un hijo que está en adicción, y donde nosotros sentimos que hemos entrado a un desierto donde no entendemos ni por qué y mucho menos cómo podemos salir de ahí. Pero la Biblia en Oseas dice que Dios va a llevarnos al desierto, porque en el desierto es el único lugar donde los distractores se eliminan, y es en el desierto donde Dios nos habla cara a cara. Ahí donde no hay distractores, Dios nos va a hablar cara a cara. La Biblia habla de muchos desiertos. Hay 6 que a mí me llaman la atención, y sobre algunos de ellos vamos a estar enseñando en estos domingos. El primero de ellos es el desierto del Sinaí, del cual vamos a hablar hoy. Y en el desierto del Sinaí, el avivamiento tiene que ver con la revelación y con el pacto. ¿Por qué hablar de avivamiento en el desierto? Porque el avivamiento no solamente está ligado a las manifestaciones sobrenaturales de poder quebrantarnos, llorar, sentir gozo, alegría, sino que el avivamiento va más allá.
Y el avivamiento es trabajado en el desierto, porque ahí se elimina todo lo tóxico de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro corazón, y de ahí salimos dispuestos, pulidos, afinados, refinados, para que esa Shekinah de aquellos tiempos, que hoy es el Espíritu Santo, more en nuestro corazón. Hablamos del desierto del Sinaí, que habla de revelación y pacto. Hablamos del desierto de Querib, donde se habla de la dependencia y la formación. Hablamos del desierto de Judea, donde habrá consagración profética en el desierto de Judea. Hablamos también del desierto de Berseba, que es el lugar de quebranto y es el lugar de restauración en Berseba. Hablamos del desierto del Espíritu, que es aquella situación donde camino a Gaza hay algo interesante que Dios hace con un hombre llamado Felipe. Y luego es el desierto de la tentación, donde hay prueba, pero también donde hay victoria. Con mucho amor en el Señor y discerniendo la palabra profética que está ahí, yo quiero que usted ponga la mano en el que está a la par y dé una declaración a su vida y le diga: vas a ser llevado al desierto para ser refinado, para ser purificado y para que Dios te hable cara a cara. El llamado divino al desierto. El Sinaí es el lugar de revelación ardiente. Es interesante que en el desierto hubo un monte muy icónico que es el Sinaí. Y ahí hubo revelación. En el desierto Dios habló. En el desierto Dios se manifestó. En el desierto Dios hizo estremecer ese monte. En el desierto las negaron. En el desierto hubo impacto. No todo fue mal en el desierto. Solo que obviamente no era el escenario como más favorable o más cómodo, pero sí era el necesario para refinar a un pueblo que desde Éxodo hasta cerca de Deuteronomio, una de las expresiones que más encontramos es que era un pueblo contumaz y rebelde. La descripción de la nación de Israel es de un pueblo contumaz y rebelde. Mire, qué difícil es que a uno lo etiqueten y le pongan el adjetivo de contumaz y rebelde. Pero la nación de Israel batallaba con eso. Si usted leyó conmigo, dice que cuando Moisés bajó del monte y le dijo todo lo que Dios le había revelado, si usted lo leyó, la Biblia dice que el pueblo le dijo: Moisés, todo lo que Jehová nos ha dicho, por lo menos mientras estas 24 horas, porque al día siguiente estaban quejándose, murmurando, pecando, trayendo maldición. Y hay dos momentos claves donde Dios le dice a Moisés: mira, lo voy a mandar, y voy a levantar otro pueblo. Para que Dios diga eso, es que los israelitas eran no toque al teléfono, usted toque, si diga, se parecían a mí. Porque si yo le pregunto que usted le haga esa pregunta de la par, ¿eres rebelde? Le va a decir: no, yo no soy rebelde. Pero es nuestra lucha. La rebeldía. Estoy hablando, hermanos, de la voluntad. A usted le dicen siéntese acá, usted dicen aquí. No le estoy diciendo por acá, no pienso que estoy hablando en general. Parquéese allá, aquí. Aquella mesa está disponible, esta quiero. Y estoy hablando de cosas sencillas, donde ya se les nota que somos. Entonces Dios hace un llamado divino al desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí es el lugar de revelación. Eso es lo que dicen muchos eruditos. Sinaí es un lugar de revelación. Pero el desierto
tiene una particularidad, es una agenda soberana. Mire qué interesante. A diferencia de nosotros que reaccionamos, Dios no reacciona, Dios ya tiene todo bajo control. Y el desierto estaba en la agenda de Dios para purificar a su pueblo. Ese proceso espiritual iba a permitir la formación de un pueblo que por su naturaleza de estar 430 años en Egipto, luchaba con la rebeldía. Muchas veces es necesario pasar por esas épocas áridas. Pero miren qué interesante que todas las manifestaciones gloriosas no son en Egipto. Hablo de las espirituales, porque las de Egipto son de juicio, son las plagas. Pero para Israel todas las manifestaciones se dan en el desierto. Son sustentados, son guardados, no mueren bajo inanición, no mueren bajo las temperaturas calientes o demasiado frías. No dan de comer. Dios les da agua, Dios les provee, Dios los sustenta. La ropa y el calzado de manera sobrenatural no se le desgaste 40 años. Yo creo que por muy buena tela que sea, no sé si algo durará 40 años. Aparte de eso, de manera sobrenatural, Dios los libró de todos los demás peligros que había en el desierto. O sea, el desierto por un lado es árido, pero el desierto por el otro lado es donde se ve la gloria de Dios. Es en tu desierto donde verás la gloria de Dios. Es en tu prueba donde recibirás un milagro. Es en tu abatimiento donde llegará la consolación. Es en tu escasez donde la harina no va a escasear ni el aceite se va a acabar. Porque aunque el desierto es árido, pero en el desierto se revela el poder de Dios. Obviamente nadie quiere pasar eso. Porque si yo le dijera a usted que prefiere, tener $1,000 o tener $5, ¿qué me van a decir todos? Claro. Pero el problema, no de todos, pero más de algunos, es que cuando con solo 20 que tengamos, ya nos sentimos orgullosos. Y si no somos capaces de manejar 20, entonces Dios, ¿cómo nos da 100? Si con 20 ya le decimos, no me digas Joel, dígame reverendo. ¿Verdad? Es fácil. Es la lucha. Y como Dios nos conoce, entonces Dios sabe qué desiertos permite en nuestras vidas para formarnos. El Sinaí, por otro lado, es la voz que enciende, porque el Sinaí fue el monte en el desierto de esa gloria manifiesta. Mire qué interesante los elementos naturales dentro de la revelación progresiva que Dios tiene para su pueblo. Truenos, relámpagos, humo, fuego, terremoto, y al pueblo le daba miedo. Y como al pueblo le daba miedo, ¿a quién mandaba el pueblo? Mire qué interesante, el pueblo decía a Moisés, subí tú, porque a nosotros nos puede matar. Ay, que te mate a ti. Y ahí subía Moisés. Por eso que después de 40 días el pueblo dijo, no, este es Moisés. ¿Ya está? Dios nos lleva al desierto no para hablarnos de una manera impersonal, sino para hablarnos con fuego vivo. Jeremías capítulo 20 versículo 9 nos da esta ilustración. El Sinaí espiritual de hoy es el creyente que busca a Dios aún en medio de la sequedad, y es el espíritu que responde a la presencia manifiesta de Dios. En Éxodo capítulo 24 versículo 17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y ese fuego
esa presencia hacía que el pueblo, en medio de su condición árida, dijera: pero Dios está con nosotros. Cuando la Shekinah se manifestaba, a pesar de que no era lo más cómodo, a pesar que la dieta fue el maná durante 40 años, pero a ellos los alentaba saber que Dios estaba ahí. Sin embargo, a veces ese fuego les daba temor porque se habían portado mal y ellos tenían que reconocer y arrepentirse. Pero el desierto es el lugar donde, por más sequedad que haya, en esa sequedad de algún lado brotará agua de vida. Por eso es que en nuestros desiertos, de ahí no salimos igual. De ahí salimos siendo una nueva persona. Lo segundo que yo encuentro acá es que el desierto es como una escuela. Esto es un símil. Diga conmigo: el desierto es como una escuela. ¿Y a qué va uno a una escuela? Al recreo, dicen algunos. No. ¿A qué va uno a la escuela? A aprender. Entonces el desierto es como una escuela. Diga conmigo: formación, obediencia. Dos cosas claves en el desierto: la formación y la obediencia. El desierto es el aula divina donde Dios forma el carácter de sus hijos. Ponga la mano que está a la parte de una sonrisa y diga: estamos en la misma aula, somos compañeros de clase, nos están formando el carácter. Eso es el desierto. No es un castigo, es un proceso intencional de transformación, de mejora. El desierto fue una aula de identidad para ellos como nación. Fue un aula de aprender a depender de Dios. Fue un aula donde aprendían a obedecer a Dios. Fue un lugar donde Dios le dijo: pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo te recuerdo que en tu desierto no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa palabra es viva y es eficaz. El desierto desmantela también fortalezas mentales. ¿Qué eran? ¿Qué es lo que ellos tienen que, en los términos modernos, qué es lo que tienen que desaprender en los 40 años de desierto? Primero, su mentalidad de esclavos. Diga conmigo: mentalidad de esclavos. Ellos tenían que dejar de pensar como esclavos. Porque ¿qué habían sido? Lo segundo es que ellos también tenían que sacar de su corazón la idolatría. Porque ¿qué es lo que habían visto en Egipto? Idolatría. ¿Y con qué fue? ¿Qué es con lo que ellos más lucharon? Con la idolatría. Les costaba mantenerse fieles solo a Dios, porque había que quitar todo lo tóxico en el desierto, en ese proceso de formación. Ponga la mano en el que está a la par, le va a dar una declaración especial de parte de Dios. Dígale: Dios, en esta escuela no solo nos une, nos moldea. ¿A quién alguna vez, estoy hablando de los que son quizás de mi edad o mayores que mí, a quienes alguna vez le dijeron: si en tu casa no te han enderezado, aquí te vamos a enderezar? ¿A quién le dijeron eso alguna vez? Gracias, son de mi edad. Dile que se la pasó y si no te has enderezado, aquí te van a enderezar. No el pastor, no el cuerpo oficial. En tu proceso, Dios te va a enderezar. Dios nos va a voltear. No es algo agradable, pero es necesario. Cada creyente necesita pasar, necesitamos vivir, necesitamos experimentar, porque no podemos tener avivamiento genuino sin esa formación interna de nuestro corazón.
Por eso Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Si alguien al final quiere todas las notas, le avisa a mi esposa, yo con gusto se las doy. Hechos capítulo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. De esto hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Dice es para probar tu corazón. ¿Para qué son los desiertos? Y esto lo habrá oído muchas veces porque es así. Cuando todo va bien, o por lo menos digamos cuando hay estabilidad, ¿es fácil adorar a Dios? Sí. Pero cuando estamos en el desierto, entonces es donde se prueba lo que hay en nuestro. Porque en nuestra humanidad decimos, oh, no voy a la iglesia, si de todas maneras Dios ni me oye, ni me hizo el milagro, ni me atendió. O sea, tomamos las mismas actitudes que el pueblo de Israel. Entonces Dios, ahí verdad, en su chequecito que está llevando, porque lleva una hoja donde nos va evaluando, dice, este todavía no aprueba esta materia. Porque hay algunos que adoramos solo cuando hemos recibido, pero cuando estamos en el tiempo de espera nos cuesta adorar. Es ahí donde estamos siendo formados. Bien, esto se los he contado al grupo de discipulados, tal vez no todos, o sea, tal vez no toda la iglesia obviamente. Hace 2 años y medio tuvimos un primer grupo con el cual cerramos un proceso, pero tratamos de estar siempre de alguna manera conectados con ellos. Y hoy hay otro nuevo grupo al que recién llevaremos unos 2 meses y medio de estar con ellos. Son unas 12 personas en total. En el año 2005, toda mi vida, y aquí sé que me están oyendo solo en una iglesia, que es la iglesia que fue mi escuela, me formó en todo sentido como fue, ¿no? Ahí en Ciudad Delgado. Y ahí aprendí muchas de las cosas que fueron la base de lo que hoy Dios me permite ser. Yo era preguntón como Alex. Y tenía un pastor que me explicaba, tenía paciencia y me enseñaba. Y en el 2005, que Dios nos había llamado al ministerio ya con mi esposa, hubo una decisión. Y empezaba un desierto intencional de Dios, porque los desiertos son intencionales. Y entonces yo estaba en una oración diciendo: Señor, es el momento de salir, es el momento de partir. Porque yo entiendo que si Dios me llama, o sea, si Dios tiene a alguien en un lugar, ese lugar es para que me forme, ese lugar es para servir, ese lugar es para aprender, pero normalmente casi siempre mi llamado está en otro lugar. O sea, Dios ocupará todo eso para llevarme a otro lugar. Y orando para tomar esa decisión, vine a visitar a mi abuelita materna. Eso fue en noviembre del 2005. Y estando ahí, había un pastor de la iglesia donde ella visitaba, que era de Sonsonate, si no me recuerdo, y llegó a orar por nosotros, y oró por mí, y me dijo de parte del Señor: lo que está tu decisión, lo que estás pensando, es el tiempo, es el momento que salgas, que partas. Entonces yo le dije a mi pastor, estaban pasando otras cosas, pero le dije: ¿puedo despedirme de la iglesia? Me dijo: predicar el último domingo, porque de hecho ese año, 24 y 31 fue domingo, no lo olvides. Me dijo: predicar en el último domingo, predicar los 2 cultos, allá habían 2 cultos, y me despedí de la iglesia, leí una carta y di las gracias porque había sido la casa que me había formado. Y yo creo que en estos 19 años jamás me han oído hablar mal de mi casa. ¿Alguna vez me ha oído hablar usted mal de mi casa? Nunca hable mal de su casa, es su casa, con sus imperfecciones, pero es la casa donde usted ha aprendido, donde en algún momento Dios algo ha hecho por usted. Y bueno, nos despedimos. Y según yo, que en
en enero, donde es la conferencia, ahí me iban a ubicar en una iglesia. Pero no. Me dijeron lo que alguna vez le decimos a usted cuando usted dice, pastor, estoy pasando esto, y uno le dice, voy a orar. ¿A cuántos le han dicho eso? Voy a orar. Y honestamente, ¿a cuántos le han dado ganas de decirle un par de cosas y decirle, si yo no quiero que me diga eso? Yo lo que quiero es que alguna sí, pero es que eso es lo que pasa en los procesos de formación. Porque el proceso de formación es suyo, no es de él. Ponga la mano que está la pared y dígale que el proceso es tuyo. Entonces no te enojes conmigo cuando no te llegue la respuesta. Porque yo no soy el que te la voy a dar. Yo lo que te voy a decir es, voy a orar por ti. Y eso es lo que uno no quisiera oír. Pero esa es la realidad. Si es un proceso, o sea, el proceso de Dios con usted. Lo estoy dando a comprender. Y ahí nos llega el victicismo del que padecía Israel. Israel se victimizaba y decía, mejor nos iba allá. ¿Cómo no? Por eso que habían robado salir de allá. Y decía, allá comíamos de balde. Santo Dios. Tal vez en un balde, pero de balde no. Si eran esclavos. Pero cuando uno se victimiza, ay, es que a mí nadie me reconoce, ay, es que, o sea. Y entonces salimos y pasamos 6 meses. 6 meses. Y yo se los he contado a los chicos, yo tenía 26 años. Y miren, mi esposa, la cual sin duda alguna es un regalo de Dios, es un tesoro de Dios, es una ayuda idónea, me dijo, yo estoy trabajando, tranquilo. De alguna manera nos va a alcanzar. Yo le recuerdo a Javier, que nos reuníamos con él hace poco, y yo le decía que alguien me dijo, anda a tal hotel, y me mandó con las mejores recomendaciones. Y me dijo, solo acá, a firmar, vas ahí. Me acuerdo que fui a dejar mi hoja de vida en ese momento a un hotel aquí en el Escalón. Y el que me entrevistó me dijo, mire, por lo menos usted está estudiando, bla, 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 y para qué anda buscando este trabajo, me dijo. Y yo le dije, bueno, pues, creo que todo salvadoreño busca trabajo porque necesita. Me dijo, no, me dijo, usted está para algo mejor, pero no aquí, me dijo. Y durante ese tiempo, yo fui 6 meses, fuimos con mi esposa al centro evangelístico. Vive Jehová, no estoy, no estoy ni añadiendo y quitando. Fuimos 6 meses al centro evangelístico. Porque cuando uno no es pastor de una iglesia, pero tiene credencial, pues debe de estar reuniéndose en algún lugar. Entonces yo dije, no voy a ir a reunir al centro evangelístico. En esos 6 meses, hermano. Eso no lo digo con dolor en el corazón, para nada. O sea, nunca lo dije así. Pero en la realidad, en esos 6 meses, el pastor de la iglesia, que es un buen hombre de Dios, pues nunca me saludó. Y no tenía por qué hacerlo, porque yo estaba en mi proceso. Y alguien podrá decir, pero que ahí trabaja el hermano Toñito. Y mi papá, aunque usted no lo crea, alguien le dijo, ¿por qué no poner a su hijo con el pastor? Y mi papá le dijo, no, porque es proceso de Dios. Y la única vez, lo digo de veras de corazón, porque con el pastor pues no somos buenos amigos, pero si nos llevamos bien, nos respetamos. La única vez que el pastor me recibió fue porque yo le pedí una audiencia y le dije, pastor, él ya sabía más o menos que yo estaba llegando, y le digo, fíjese que Dios ha puesto esto en mi corazón, y se lo decía a Javier. Y yo había escrito mi plan de trabajo, y yo dije, cuando yo pastoree esa iglesia le voy a llamar Oasis de Esperanza. Esa visión no se me ha quitado. Y dije, tendremos 400 miembros. Algunos de los líderes saben que en todos los planes de trabajo eso sigue intacto ahí. Y él me recibió, me dio café, me dio cenita, platicamos y me dijo, oraré por ti.
muchas veces el único ingreso era el de mi esposa. Una vez tuvimos que sacar yo tuve que sacar todas las moneditas que había de ahorro. Creo que nos salieron $28, 14 para ella y 14 para mí, para pasar el mes. Y orando, yo sé que ustedes no, pero como yo soy humano y soy débil, orando yo le dije: Señor, me habré equivocado de decisión. Porque todo desierto nos forma, y todo desierto expone lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y ahí, con $14, llorando, le dije: Señor, recuerdo esa escena, le dije: Señor, yo lo único que quiero es predicar, servir. Y le dije: solo dame una señal. Porque todos somos como Gedeón. Pues ustedes no son hombres de Dios, ustedes a la primera hacen lo que Dios dice. Pero yo le dije: Señor, dame una señal de que sí, no malinterpreté tu dirección. Si usted espera a veces que suene una voz melodiosa del cielo, puede ser. Pero a mí el Señor me dijo: anda a la Biblia. Ponga la mano que está a la pared y cuando quiere respuesta, lee la Biblia. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos que alguien venga y nos diga: dice el Señor, lo cual es bíblico, pero lo hacemos porque no queremos pagar el precio de escudriñar y de leer. Entonces, leo la Biblia y me lleva a Isaías, al capítulo donde dice: yo soy el Dios que cuando abre nadie puede cerrar, y cuando cierra nadie puede parar. Como en la semana me llama el hermano Julio César Pérez, que en ese momento era el vicesuperintendente, y me dice: aquí hay una obra, me dice. Está en la notificación Las Pampitas Aguilares, de donde te deja el bus vas a caminar 2 kilómetros. Está bueno, si yo lo que quiero es servir. Y solo hay 20 miembros, me dijo. Sí, hasta mucho. Si yo lo que quiero es servir. Y nos llevaron a Las Pampitas, la cual fue nuestra primera iglesia. Una iglesia que no exagero, que era como esta parte, de pared a pared, y un poquitito más larga y unos 2 metros más ancha, donde había que sacar agua del pozo. Ahí sé lo que es sacar agua en baldes. Y donde los que hacíamos la limpieza éramos nosotros con mi esposa, porque era la única manera de sentir frescura, porque ese lugar es caliente. Para que usted, aunque usted no lo crea, en 10 minutos después de haber trapeado, nosotros veíamos cómo del piso emanaba como vapor. Entonces nosotros pedíamos hacer la limpieza para tirarnos al piso, por lo menos sentir un poquito fresquito. Porque si usted cree que nunca hice limpieza, como no, en mi casa hago limpieza también. Entonces, estando ahí, a mi esposa le llevan a conocer el baño, y en esos días recién habían pasado los terremotos y esos tenían baños aboneros. Baños aboneros, usted ya sabe que se le echa cal, y cuando usted está ahí en su momento, ¿verdad?, de necesidad fisiológica, usted siente cosquillas, porque hay cucarachas, hay culebras, ratas, arañas de caballo, todo eso sale de ahí. Porque como a veces la gente solo ve el ojo y dice: mire, mi pastor, no, si también estuvimos ahí. Sabemos qué es eso y no nos arrugamos de estar ahí. Y entonces mi esposa me dijo: lo único que no me gusta es el baño, pero si aquí nos llamó Dios, démosle. Y entonces ahí ella desarrolló una alergia. Ella, que toda la vida me había hecho bullying, o sea, toda la vida como
un año y medio de casado porque decía que el fino era yo. Yo no tuve alergia, ella me dio alergia. La fina le dio alergia. Y cuando venimos a hacer los exámenes, resulta que ella, no sé si lo ha dicho, sabe que era alérgica. Usted no se imagina. Le descubrieron que era alérgica a las heces del ganado. Y ahí había ganado. Entonces salía mejor comprarle una pomada que, si no mal recuerdo, se llamaba Dermovato. Y ahí andaba ella aguantándose. Ahí estuvimos casi 4 meses. De repente, un día, me cae una llamada siempre del hermano Julio César Pérez y me dice: hay una iglesia en San Salvador que te está pidiendo. Y yo me quedé: ¿cómo le digo? Sí, me dice. Me dieron a dejar una carta y hay una iglesia en San Salvador que te está pidiendo. Y me dijo él, y eso lo digo con libertad, yo no te quiero dejar ir. Hace 4 meses que acabo de venir a poner acá. Y le está yendo bien, ya casi harían 40 personas, ¿verdad? Y ya estábamos haciendo algunas cositas ahí por la misericordia. Yo no te quiero dejar ir. Pero me dijo, pues la iglesia te pide, así que tampoco yo puedo ponerlo. ¿Qué decís? Yo le dije, denme un mes para orar. Entonces yo ni le pregunté qué iglesia era, le dije, denme un mes para orar. Y pasé orando un mes. Los que no saben hoy van a saber, pasé orando un mes. Así vive, ¿no? Mi esposa, orando. Porque nosotros nos amábamos tanto, era nuestra primera iglesia ya, porque caminábamos 2 kilómetros. Y en ese contexto, yo tenía un maestro, todavía él vive, es un tremendo hombre de Dios, con una gran preparación, pero él hasta el día de hoy pastorea una iglesia a las orillas de la línea férrea de Atiquizaya. Él, teniendo licenciatura, maestría, está ahí a la orilla de una línea férrea. Yo me recuerdo que le dije a él: mire, fíjese que a mí me están pidiendo, pero yo estoy orando, todavía no tengo confirmación de Dios, querría usted, o sea, propongo su nombre. Y me dijo: dame una semana, voy a orar con él. Él era mi maestro en ese entonces. Él sí puedo decir su nombre, se llama Jorge Rivaqueros. Y en eso estaba, y me dijo: el lunes hablamos, porque él me daba clase el día lunes. Y el día lunes llega y me dice, me acuerdo que en el Instituto Bíblico, yo estaba en octavo, en ese tiempo se daba 8º año, el profesorado en Biblia, y me llamó y me dijo las siguientes palabras: Joel, me dijo, deja de andar buscando a otro, vos sos el hombre para ese lugar. Y me dijo: mira, yo soy, porque es cierto, yo soy evangelista. Y llevaba 3 meses que no se convertía nadie en la iglesia. Y yo dije: si quieres, Señor, si quieres que yo vaya allá a Boquín, entonces dame una señal. Y si no quieres, dame una señal. Y la señal me dice que se convirtieran 2 personas. Y me dice: no vas a creer, ayer se convirtieron 10 personas. Yo no soy el hombre, soy vos. Y entonces llegamos a Boquín el 19 de noviembre del 2006. Yo no pregunté cuánto me iban a dar pedir. Yo no pedí nada. Y en 19 años creo que nadie me ha oído hablar mal de esta casa, porque yo un día le pedí al Señor solamente servir. Pero los desiertos son necesarios para ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Es difícil guiar a un pueblo? Sí. ¿Se portan bien todos? No. ¿Hay gente que a uno no lo quiere? Sí. ¿Y a esa gente hay que amarla aunque a uno no lo quiera? Sí. ¿Todos apoyan los proyectos? No. ¿Hay gente que no apoya y critica? Sí. ¿Y hay que amarlos? Sí. A lo que nos estoy llamando, hermanos, es que los desiertos nos forman, son necesarios.
Los desiertos nos llevan a comprender en que no somos nosotros, nunca se trata de nosotros, todo se trata de Dios. Así es como llegamos hace ya casi 19 años a esta hermosa congregación. El desierto es un semillero de provisión. Diga conmigo, el desierto es un semillero de provisión. Mire, oye, ponga la mano que está a la pared y dígale con mucha fe: yo quiero oírlo, dígale: ¿quieres ver un milagro? Pídele a Dios que te lleve al desierto. Es que en el desierto es donde hay provisión, porque ahí es donde se necesita. ¿Tuvo provisión Israel en el desierto? ¿Le hizo falta algo? Los milagros sobrenaturales en la tierra árida, los recursos que llegan desde lo imposible. El maná no era solo un alimento, era una lección diaria de fe, porque ellos no podían agarrar más que lo que necesitaban, y ellos cada mañana debían de tener la fe de ¿qué? De que iba a haber para él y para casi 2 millones de personas en el desierto. Ahí no se desgastó la ropa, no se desgastó el calzado, y ahí hubo un pacto que Dios hizo con ellos, porque las crisis son el terreno fértil para la intervención divina de parte de Dios. Cada escasez es una oportunidad, es una invitación a ver lo sobrenatural de Dios en ese lugar. Por eso Deuteronomio 8:3 dice: y les di maná a comer en el desierto, comida que vuestros padres no habían conocido. Estaba investigando un poco sobre eso, y muchos comentaristas tratan más o menos de llegar a la conclusión de qué propiedades nutritivas tenía el maná. Porque el maná debía de tener carbohidratos, debía de tener proteínas, debía de tener minerales, debía de tener... ¿Qué comida tiene eso? Si para eso hasta usted le enseñan, y a mí me enseñaron que hay grupos alimentarios, ¿verdad? Y ahí dice: usted necesita comer esto. El maná lo tenía, porque ¿dónde vivía? ¿Es fácil vivir en un desierto? El maná les daba energía, el maná les daba fuerza, el maná les daba sustento, el maná nunca estuvieron desnutridos. Por eso Dios le dijo: y les di a comer maná, comida que ni sus padres habían probado en él. Como la mano que está a la pared, dígale: en tu desierto habrá maná. En tu desierto habrá maná. ¿Vas a ver, hermano? El problema es que el pueblo se aburrió, ¿o no se aburrió? Y dijo: este maná ya me aburrió. Es la lucha de nosotros, ¿verdad? Bien estamos, pero nos rebalsa el gusto, como decían los abuelos de antes, ¿verdad? Y Dios tuvo que darles una lección, pero no es el tema de este mensaje. El desierto también es el crisol de la alabanza. Es donde hay adoración ardiente y adoración incondicional. Pablo y Silas adoraron en un calabozo, pero no adoraron para ser libres, adoraron porque ya eran libres. Bueno, hermano, que está a la pared, dígale: adoraron no para ser libres, adoraron porque ya lo eran. Por eso es que los creyentes no impidieron que adoraran a Dios, aunque estaban en su peor desierto, pero ellos ya eran libres. Es un fuego en ese contexto de la adoración en el desierto que se eleva desde la tierra seca. La verdadera adoración o la verdadera alabanza no va a brotar de lo cómodo. La adoración genuina brota de los procesos de quebranto en cada una de nuestras vidas.
Job, capítulo 1, versículo 21, ustedes esa historia se la saben. Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. ¿Cuántos pueden decir esto conmigo? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. El desierto también nos ayuda a tener una memoria viva. Recordamos la fidelidad de Dios en los procesos. En Josué capítulo 4 se levanta una torre de piedra como un memorial de recordar todo lo que Dios había hecho, cómo los había guardado y cómo había cumplido su palabra. En el capítulo 15 decía Alex, hablando sobre el cántico de Moisés, se habla de ese contexto que no solo fue adoración, fue un resumen de todo lo que Dios había hecho a través de ese canto, porque Dios había sido fiel con ellos en medio del desierto. Cada creyente, o sea, cada uno de nosotros necesitamos tener un altar memorial de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Josué capítulo 4 versículo 7 dice: y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. ¿Memorial de qué? De que Dios es bueno y que su misericordia es para. Por eso mi papá dice muchas veces que cuando él ve el volcán de San Salvador y viene en su carro, él se recuerda que fue un campesino que estuvo cortando café, que no tenía mayores aspiraciones, pero que ese volcán le recuerda que lo que él tiene no es por lo que él ha logrado en su fuerza, sino porque Dios ha sido fiel. Memoriales que nos recuerdan que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Pero el desierto también es un lugar de intimidad. Mire qué figura más interesante, que Dios es intencional en llevar a una nación, a 2 millones de personas, que dicen los biógrafos y los historiadores que si esas personas las pusiéramos a un brazo de distancia ocupaban 9 kilómetros lineales, o sea, esas 2 millones de personas. Porque a veces nosotros nos imaginamos a la nación como un grupito de, eran casi 2 millones de personas que ocupaban, si usted los ponía a un brazo de distancia, 9 kilómetros. Eso es como ir casi de acá a Multiplaza. ¿Y esa gente qué necesitaba? Agua. ¿Cuánta agua necesitaba? Si nos dicen que hay que tomar 2 litros de agua a diario por lo menos, y estaban en el desierto, multiplíquelo por 2 millones. Necesitaban 4 millones de litros. En un mes, en un año, en 40 años. Y en el desierto lo que menos hay es. ¿Y qué es lo que nunca les hizo falta? ¿Cuántas raciones de comida necesitaban ellos? Por lo menos 6 millones de raciones al día. Hermanos, el desierto es un lugar de intimidad, es un lugar de encuentro. Por eso Oseas dice: la llevaré al desierto, y ahí en el desierto le voy a hablar de amor. Es en el desierto donde el Señor, a través de ese proceso de intimidad, sana lo que está roto. Es ahí donde el alma afligida puede entonces encontrar el bálsamo para su angustia y para su sufrimiento. El desierto no es para ser quebrados, el desierto es para ser restaurados. Es ahí en el desierto donde la figura que se ocupa en Oseas es que yo voy a hablar a tu oído y te volveré a decir con amor: tú eres mío, recuperando su identidad. Dice el versículo 16 del capítulo 2 de Oseas: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, eso quiere decir mi esposo, y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir mi Señor. Lo que está queriendo decir es: en el desierto cambian cosas. Ya no solo me verás como tu Señor, me verás como tu esposo, como el que te ama, como el que te cuide, como el que te honra, como el que te provee. Ese es el Dios suyo también. Y eso lo aprendemos en Él.
Y en el desierto hay una presencia que nos guía. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y en el desierto también se puede florecer. Diga conmigo, se puede florecer. En el desierto se puede florecer. Isaías capítulo 35, versículo 1 dice: el desierto y la ciudad se alegrarán, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Quiero utilizar esta analogía para tratar de resumir de una mejor forma. Póngase de pie un momento. Así nos vamos a quedar los últimos 2 minutos. Y en el nombre del Señor, busque a alguien y con respeto, si la persona se lo permite, póngale la mano en el hombro, porque yo quiero que usted le diga una palabra de parte de Dios, porque solo Dios sabe la necesidad, la crisis, el desierto de esa persona. Abrace a alguien, por favor. Dígale a ella, pero dígaselo con fe. Diga: Dios planta semillas de promesa en tierra árida. ¿A dónde? ¿Qué planta? Hoy Dios le da una promesa a usted. En medio de su tierra árida, en medio de lo que usted viva, hay una promesa. Y esa promesa florecerá. Porque quien la da es Dios. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces hay un avivamiento, porque se hace un altar en el desierto. Es el lugar perfecto para construir un altar. No hay distracciones, no hay multitudes. Solo está usted y Dios. Y así como yo ese día llorando quebrantado, Dios me visitó, yo puedo asegurarles que a todos en su desierto Dios los ha visitado. Ahí no hay multitudes, no hay efectos, no hay música, pero hay un corazón sensible delante de Dios. El altar es su vida, usted la ofrenda, la pone delante de ese altar y dice: Señor, necesito que hagas algo. Y Dios nos visita, nos habla, nos restaura, nos recuerda, nos habla, como le habló a Moisés de forma audible. Por eso dice: y he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, y ahí hablaré a su corazón. Si esto fuera un libro, el desierto es el prólogo, el avivamiento es el siguiente capítulo. Ponga la mano que está a la pared y dígale: tu desierto es solo el prólogo. El siguiente capítulo es el avivamiento, donde Dios